Bueno, seguimos con los temas que corresponden a las artes del Renacimiento. Habíamos hablado ya sobre el inicio de esta lección acerca de las características digamos, las formas en las que caracterizamos el fenómeno artístico del Renacimiento durante el siglo XV e inicios del XVI en las ciudades del norte de Italia. Y habíamos dicho que una de las cuestiones fundamentales para entender el arte del Renacimiento, pero también una de las cuestiones fundamentales que le dan su sello distintivo, que lo han hecho un fenómeno artístico eh, central en la historia del arte occidental, incluso hasta la fecha, es lo que tiene que ver con la posibilidad técnica de representar el espacio tridimensional en el plano. Esto lo vamos a tratar de entender a partir de las formas en las que se configura esta innovación técnica. Habíamos dicho entonces que una de las cuestiones fundamentales eh, durante el desarrollo de las artes en el siglo XV había sido el desarrollo de un modelo matemático, de un modelo de representación basado en el uso de principios geométricos, por lo tanto, una forma racional, prácticamente científica, de representación en el plano, que lo que permitía era la ilusión de la tridimensionalidad, es decir, de representar en el plano las figuras y los espacios de la misma manera en la que los percibe el ojo humano. Ustedes ya saben que esto es posible a partir del recurso de la perspectiva geométrica lineal, que, como ya hemos charlado, es un desarrollo teórico, práctico, pero también teórico, que formulan Brunelleschi y Alberti en la primera mitad del siglo XV, cuyo uso se hace extensivo no solo a la pintura, sino también al resto de las artes representativas, como por ejemplo a la arquitectura. De hecho, va a ser el principio fundamental de estructuración profesional del arquitecto. Y ya en otros momentos vamos a hablar de eso. Una de las obras más, digamos, tradicionales para pensar esto, para observar esto, es la obra que en 1425 organiza Masaccio como una pintura al fresco en la iglesia de Santa María Novella en Florencia. Recuerden, esto está sucediendo todo en el contexto de estas ciudades-estado del norte de Italia, ¿no? Florencia en este momento está gobernada por los Medici y el desarrollo de las artes es algo que está muy ligado tanto al contexto de las formas gubernamentales como al desarrollo de espacios religiosos. Recuerden que buena parte de la producción artística que vamos a ver está marcada, centrada en la representación de las figuras y de los pasajes cristianos, a pesar de este proceso de secularización y este proceso de eh, progresivo crecimiento de la figura de lo humano, ¿no? Fíjense la forma en la que se construye esta obra, ¿no? Está totalmente pensada a partir del punto de vista del observador. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo el punto de fuga. Ustedes ya saben que el punto de fuga es, es el punto hacia el cual, en el cual se representa el infinito de la distancia, de la profundidad, desde el punto de vista del observador. En este caso, está aquí. Este punto de fuga, junto con el plano, lo que organiza es la forma en la que se disponen el resto de las figuras. Pero a su vez lo que permite precisamente es graficar la
ilusión de la profundidad, es decir, los distintos planos en los cuales se encuentran los sujetos. Fíjense, esta es una representación de la Sagrada Trinidad. Ustedes saben, la Trinidad es uno de los, digamos, de las figuras dogmáticas de la religión cristiana, que está constituida por Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesús. La Trinidad está en este espacio central, es una composición claramente centralizada, ordenada, racional. Fíjense que además es simétrica, completamente simétrica. Esto es importante también a los efectos de lograr estas composiciones racionales, ¿no? Tan ordenadas, calmas, tan que apuntan tanto a lo intelectual. Fíjense que incluso los colores juegan con el equilibrio, ¿no? O sea, a un rojo le corresponde un azul, a un rojo le corresponde un azul, juegan perfectamente con el equilibrio de colores, el equilibrio visual, el equilibrio de las figuras, y a su vez ordenan los planos en una forma que también indica no solo la cuestión racional y la cuestión de la profundidad, sino también indican las jerarquías de los sujetos. ¿Quién está en la parte superior? Bueno, pues las figuras divinas, aquí vienen los santos y aquí aparecen las figuras de los donantes. Recuerden que este es un momento en el cual está creciendo fuertemente, como hablamos en los videos anteriores, la figura de quien encarga la obra, de quien comanda hacer esta obra y que por su posibilidad de pagarla convierte esa obra en un elemento de distinción social, en un elemento de distinción política inclusive. El poder retratarse junto con las figuras divinas eh, eleva la cualidad o el prestigio social de los donantes. Ahora, fíjense que a diferencia de lo que vamos a ver en otras obras, estas figuras todavía están en un grado menor de importancia, por eso están en un espacio aún, digamos, aún de distinción, pero aún a la altura del espectador, ¿lo ven? Están a la altura del espectador, mientras las otras figuras están en peldaños superiores. Recuerden que aquí también estamos muy cerca de toda la cultura romana y de las estrategias visuales de representación del poder que tenía la cultura romana y que ahora vamos a ver que no solo allí se hacen visibles estas recuperaciones de lo romano. Fíjense que esta voluntad de la composición clara, ordenada, racional, completamente pensada a partir de los presupuestos matemáticos y geométricos, se aplica durante buena parte del desarrollo de las artes occidentales a partir precisamente de estas experimentaciones con la representación del espacio. Uno de los temas que más interesan al pensamiento renacentista en general, no solo a las artes renacentistas, es el problema o la preocupación en torno a lo ideal, ¿no? A cuáles son el hombre ideal, las formas ideales, la perfección. Esto tiene mucho que ver con la recuperación de presupuestos filosóficos del platonismo, que bueno, planteaba la relación con el mundo de las ideas, pero también esto también se hace visible en las preocupaciones cotidianas, o por lo menos en las preocupaciones políticas de los hombres, porque de hecho esta preocupación por lo ideal también y por el hombre ideal se va a plasmar en el desarrollo de las preguntas en torno a la ciudad ideal, es decir, cómo debe ser la ciudad en la cual debería vivir el hombre ideal. Cuál es la ciudad perfecta. Y fíjense que esto no solo tiene que ver con esta representación de ciudades
perfectamente ordenadas según parámetros geométricos, con volúmenes perfectos. Fíjense que son cuadrados, círculos, ¿no? Volúmenes geométricos perfectos, eh, sumamente en calma, con un punto de fuga bien centralizado, bien claro, una composición completamente ordenada, sino que también, y esto no lo vamos a desarrollar acá, pero es importante saberlo, tienen un correlato importante en el desarrollo teórico del urbanismo, es decir, de las disciplinas que se encargan de la reflexión acerca del ordenamiento de las ciudades de acuerdo a las pautas racionales y de las costumbres de los habitantes. Esto es sumamente importante y ténganlo en cuenta porque acá esto también va a tener que ver y va a tener mucha influencia en el desarrollo de las ciudades que la colonización europea va a construir en América. Tengan en cuenta que estos son los años en los que, fíjense, esta obra es de 1495, tan solo 3 años antes se había producido el primer contacto entre europeos y americanos a partir del mal llamado descubrimiento de América. Y esto significaría el inicio de todo un proceso que ya vamos a ver en las clases siguientes, impacta concretamente en el territorio americano por el desarrollo de nuevas formas urbanas ligadas a la colonización europea. Bien, pero ¿por qué estoy hablando de esto también? Es porque fíjense que una cuestión que yo voy a ver muy claramente en estas obras, lo veo en la anterior y ahora vuelvo, pero también lo voy a ver en casi todas estas obras, es lo que tiene que ver con la progresiva e insistente recuperación de las formas de la antigüedad. Recuerdan que les había comentado que si hay algo que caracteriza al Renacimiento es el haber establecido una distinción muy clara entre aquello que es lo antiguo y aquello que es lo viejo. Fíjense que actualmente esa distinción funciona, ¿no? Es decir, uno eh, puede decir, voy a desechar este elemento, porque es viejo, y ya no lo quiero porque es viejo, es decir, es una caracterización del paso del tiempo en clave negativa, pero también puede uno decir, no, yo prefiero comprar esta mesa porque es una antigüedad. ¿Qué quiere decir? Que allí el paso del tiempo le ha sumado un valor diferente, un valor precisamente dado por el tiempo que lo hace no solo más valioso en términos económicos, sino más valioso precisamente por su dimensión temporal, su dimensión histórica. Esta es una distinción que aparece aquí en el Renacimiento y que el Renacimiento va a de alguna manera codificar. ¿Por qué? Porque a partir de la recuperación inicial que hacen de la pauta de las formas grecolatinas, griegas, romanas, de la antigüedad, lo que hacen es elaborar toda una serie de formas del lenguaje plástico que se vinculan precisamente con esas formas. Fíjense que en la obra que habíamos visto de Masaccio, lo que yo veo es una recuperación muy clara, casi literal de las formas romanas. Fíjense, tengo este arco de medio punto que se inscribe en una especie de arco del triunfo, tengo toda una bóveda de cañón, un casetonado. Por supuesto, todo esto está dibujado, pintado, ¿no? Pero fíjense que lo que hace es representar un espacio arquitectónico que yo perfectamente puedo vincular a la construcción, a la forma efectiva de la construcción romana. Tengo toda una serie de pilastras, ¿no? Tengo esta sobreelevación que hablamos hace un rato. Y fíjense que aquí directamente lo que se hace es representar formas arquitectónicas ideales que están elaboradas en base a estos postulados del lenguaje plástico de la antigüedad grecolatina. Tengo la sucesión de arquería, ¿no? Arquería de medio punto, con las columnas, ¿no? Tengo este volumen eh, eh, de planta que adivino que es una planta circular, por lo tanto una planta probablemente centralizada, ¿no? Aquí tengo columnas y estructuras trilíticas. Todo esto es una representación, por supuesto, pero da la pauta
¿no? Acá tengo un frontis. Da la clara pauta de la forma en la que se está pensando la recuperación de los elementos, al menos en principio en una clave prácticamente ornamental, es decir, decorativa de alguna manera. ¿Pero por qué? Porque están precisamente ligando estas formas antiguas, no viejas, sino antiguas, a ciertos ideales de belleza, a pensar la belleza en términos de la idea de la perfección. Fíjense que esta forma, que aquí, por ejemplo, en esta obra de Piero de la Francesca, se ve muy claramente esta combinación, ¿no? De esta forma de composición racional, organizada de manera claramente ligada a un punto de fuga, a una estructura ordenada, y sin embargo es diferente porque lo que está haciendo aquí también es elaborar ciertos juegos con la perspectiva. ¿Por qué? Porque perfectamente puede generar espacios diferentes. Fíjense que aquí el punto de fuga es un poco más esquivo, si se quiere. Sin embargo, si uno trata de encontrarlo, lo encuentra, fíjense. Y ahí tengo la línea del horizonte. Y eso es lo que vuelve un poco más confusa la cuestión, porque es precisamente una línea del horizonte que está muy por debajo de lo que normalmente esperaríamos. Normalmente esperaríamos una línea del horizonte más ligada al centro físico del plano, y sin embargo acá la ubica un poco más abajo, precisamente porque esta obra probablemente estuviera destinada a estar colocada en un punto sobrelevado, con lo cual la mirada del espectador estaría ubicada un poco más abajo. Fíjense que además lo que yo puedo ver en esta obra, además de ver claramente cómo, aún en una composición no tan clara como las anteriores, está también funcionando la perspectiva geométrica. Fíjense cómo las ortogonales organizan desde estos aleros, el piso, el casetonado de los techos, organizan prácticamente todo. También le permite jugar con los tamaños y los planos. Esto es una clara demostración de la pericia de la Francesca al utilizar los recursos de la perspectiva geométrica, porque puede organizar este cuadro de tal manera que elabora, digamos, básicamente, y me presenta a mi espectador dos grandes planos de la acción. Por un lado, este primerísimo plano aquí, con estas tres figuras que están, digamos, más cerca del nivel del espectador, y por el otro lado, todas estas otras figuras que están ligadas a la flagelación de Cristo y que están, digamos, en proporción a estas de adelante y están también en proporción a todo el espacio. Fíjense, además, y esto es importante, cómo toda esta representación, que es una representación de un tema bíblico, ¿no? Ustedes saben, la flagelación de Cristo es un episodio que sucede con anterioridad a la crucifixión. Sucede en un espacio que probablemente no se asemejara para nada al primer siglo de la era cristiana, es decir, a la edad antigua. Y sin embargo, no parece haber digamos, un contraste. Está todo organizado de tal forma que la composición es ordenada, es clara, y entonces no resalta que digamos, este Jesús está siendo flagelado en un espacio que parece por lo menos ligado a la época renacentista. Fíjense cómo toda la escenografía juega de tal manera que es difícil darme cuenta si estoy en un espacio que es romano o en un espacio que es renacentista, porque precisamente están recurriendo a toda una pauta decorativa, lingüística, que viene de la pauta romana. Fíjense, ¿qué tengo detrás? ¿Sobre qué está siendo flagelado Jesús? Sobre una especie de columna de triunfo con
una figura votiva encima. Esto va a desarrollarse con mucha profundidad. Esta búsqueda de la armonía, de la integración de estas formas compositivas racionales, muy ligadas al planteo matemático y geométrico, pero también muy ligadas al desarrollo de digamos, de los temas religiosos, va a evolucionar muchísimo a lo largo de todo el siglo XV, incluso hasta, hasta llegar a momentos muchísimo más elaborados como los que logra desarrollar Leonardo da Vinci. Ustedes saben, Leonardo da Vinci trabaja sobre todo en Milán hacia fines del siglo XV y lo que va a desarrollar, sobre todo en esta obra. Ustedes saben, Leonardo tenía muy pocas obras realmente terminadas, pero son todas muy conocidas. Una de ellas es esta, que es La Última Cena, que es un fresco hecho con una mezcla de temple y óleo que ha hecho que se degrade muy rápidamente. Bueno, tiene una serie de problemas y está en bastante mal estado, no por falta de conservación, sino por problemas de la misma manufactura. Ustedes saben, esto está en un convento, en el convento de Santa María de la Gracia en Milán. Y aquí lo que yo veo, digamos, ya es, por supuesto, el desarrollo de con gran maestría de la perspectiva geométrica, fíjense, una composición claramente centralizada, simétrica, estable. Fíjense, miren, el punto de fuga está claramente en la figura central, que es la cabeza de Cristo. El punto de fuga, además, está en el centro físico del plano, con lo cual vuelve aún más estable la composición. Y a su vez, ese punto de fuga, toda esta configuración en perspectiva, que podría ver muy claramente en todo el espacio arquitectónico, queda mucho más armónica, mucho más elaborada en las figuras. ¿Por qué? Porque las figuras han ganado en elegancia, en gracilidad, digamos, en naturalismo, vamos a decir, a pesar de que están configuradas de maneras muy, digamos, muy geométricas. Si yo me fijo, esta figura de Cristo, fíjense, el punto de fuga no solo le da una jerarquía distinta, aún sin haberla distinguido por su tamaño, sino que además ese punto de fuga le sirve a Leonardo para organizar un triángulo equilátero, ¿no? El triángulo perfecto, en el cual inscribe esa figura de Cristo. El resto de las figuras, a su vez, también se organizan a partir de grupos de tres, tiene 4 grupos de 3, ¿no? Que también van formando triángulos. ¿Ven? Esta elevación, digamos, de la mesa, que a su vez ayuda a generar esta estabilidad que tiene ya la composición, a su vez marca como una especie de primer plano para la observación, digamos, un plano de lo que llamaríamos prácticamente de friso para esta observación, para que la mirada del espectador siga, ¿no?, la lectura y vea todas estas miradas, digamos, todas estas figuras en relación a la figura de Cristo. Es muy interesante ver esto también porque una de las cosas que vamos a ver de la producción de Leonardo, esto en algunas clases posteriores, es que uno de sus intereses mayores tenía que ver con el de la observación y digamos, la articulación entre lo divino y el mundo de la naturaleza. Ustedes saben, Leonardo era un gran observador y un gran, digamos, lo que hoy llamaríamos un espíritu científico por la observación obsesiva y minuciosa y detallada de los fenómenos naturales. Y
normalmente se entiende su obra desde ese punto de vista, y sin embargo aquí lo que prima es precisamente esa organización calma, racional, completamente estable de la representación tanto de la escena religiosa como la representación del espacio cúbico, que él además refuerza con algo que, digamos, se da a conocer como perspectiva aérea, que la vamos a ver más clara en otras obras, que es precisamente a partir de el difuminado, que vamos a ver sobre todo aquí atrás, de aquellos objetos que se encuentran a una mayor distancia, es decir, a mayor distancia, de alguna manera, la presencia del aire y afecta la forma en la que el ojo humano ve, con lo cual los elementos van volviéndose de alguna manera como más azulados. ¿Ven? Esto es algo que ustedes incluso pueden constatar a partir de la observación directa. Bien, este desarrollo, y acá lo vamos a ver más claro, lo que nos da es toda una serie de características, todo este desarrollo del siglo XV, lo que nos da es toda una serie de características em, que vamos a tratar de sintetizar y que se ven muy claramente en esta obra de Ghirlandaio, que se llama La adoración de los Reyes Magos. Claramente desde el título yo me doy cuenta de que es un tema religioso. Y sin embargo, lo que voy a ver es una representación que cada vez se aleja más de una representación ligada a las formas que yo conocía desde la Edad Media. En principio, y si bien acá no se va ganando cada vez más en esta integración y por lo tanto esa cuestión tan dura de la geometría no se ve tanto, sí tengo una composición claramente centralizada y geométrica. Que geométrica, incluso fíjense, de una manera mucho más pulida, pero fíjense cómo la figura de la Virgen se inscribe en una pirámide. ¿Ven? Una pirámide que organiza el plano. Ahora, esto que a su vez le da estabilidad es una clara, digamos, composición geométrica. Tengo una composición geométrica en una temática religiosa y a la vez lo que tengo es una representación de lo religioso que es naturalista. No solo naturalista, es humanizada y además es individualizada. Fíjense que lo que yo puedo ver son como de alguna manera pequeños retratos. No están, salvo las figuras de la Virgen y del Niño, no están idealizadas en la perfección humana, sino que son personas, digamos, son casi retratos. Hay viejos, hay jóvenes, hay niños, ¿no? Aquí tengo un niño. Eh, Esto es importante porque habla nuevamente de esa gran centralidad que se le está dando a a las figuras humanas, a las figuras, digamos, al pensamiento humano y a la realidad humana. La perspectiva acá, que no es tan evidente, pero si la quiero encontrar, la voy a encontrar y aquí podrían ustedes perfectamente hacer el ejercicio de trazar las ortogonales para ver si la encuentran. Una de las formas más sencillas es tratar de buscarlas a partir, por ejemplo, de estos elementos, ¿no? Elementos rectos. Pueden tratar de unir esto con esto y probablemente lo que les dé es un punto de fuga que se cruce más o menos por aquí. Esa perspectiva geométrica que está mucho más disimulada por el propio naturalismo de la escena, ¿no? Fíjense que las figuras parecen moverse con mucha más gracilidad. Esa perspectiva geométrica genera esta ilusión de profundidad del espacio, es decir, genera planos distintos de distancia. Tengo en un primer plano a los Reyes Magos, ¿no? A la adoración a los reyes que han ido a presentar la veneración a Cristo. Luego tengo en un espacio centralizado, pero en un plano de mayor profundidad, a la figura de la Virgen. Luego tengo otros personajes. Tengo todo un entorno, fíjense,
un entorno que tiene tanto de natural como de urbano. Y a la vez lo que tengo son otras dos cuestiones que ayudan a que terminan de completar este logro de la tridimensionalidad. Por un lado, esto que les mencioné en la obra anterior de Leonardo, que es el uso de la perspectiva aérea, ¿no? Esto de que la pérdida de nitidez de los elementos que están a mayor profundidad genera un aumento en la percepción de esa profundidad. Es decir, los cuerpos se vuelven menos nítidos y a su vez algunos espacios se vuelven incluso más azulados, fíjense aquí, precisamente a medida que aumenta su distancia respecto del primer plano y respecto de la posición del espectador. Pero hay otro elemento que ayuda tanto a este naturalismo como a la ilusión de la profundidad, que es lo que tiene que ver con el uso del color. Que esto es algo que ya en algunas obras anteriores se veía, pero en esta se ve con mayor claridad, que es el tema del uso del color con matices, con sombreados, con algo que vamos a empezar a trabajar y vamos a conocer como el uso del claro oscuro. El uso del claroscuro, es decir, el, el definir espacios de sombra y espacios de mayor carga de luz, genera volumen en los cuerpos, que a su vez son difuminados en función de la distancia. Pero fíjense que aquí el uso de este celeste no es uniforme. Yo tengo secciones de mayor oscuridad que lo que hacen es generar la ilusión de la profundidad. Fíjense aquí, ¿no? ¿Cómo se genera este volumen de la rodilla de la Virgen? Precisamente aquí tengo una sección de mayor carga de luz, mientras aquí tengo colores más oscuros, aún en el mismo tono. Y así podría observarlo en absolutamente toda la obra.